Buenas, ¿cómo están? Una nueva clase, ya faltan poquitas para lo que es terapéutica y en este caso en particular vamos a hablar de shock. El shock es un cuadro que en realidad representa varias patologías, quizás la que más han escuchado durante la tecnicatura es el shock hipovolémico por sangrados, pero en sí todas tienen una característica particular, que es la hipoxia tisular. Hay un colapso circulatorio con una intensa disminución de lo que es la perfusión tisular, por eso se genera la hipoxia tisular, a raíz del descenso de la liberación de oxígeno a los tejidos. O sea, el oxígeno no llega al resto del organismo y por lo tanto eso provoca un deterioro a nivel celular, a nivel de todos los órganos, con la consiguiente necrosis, que es causada justamente por la falta de oxígeno. Esta perfusión tisular inadecuada es lo que define el estado de shock entre lo que nosotros hablamos como oferta y demanda, ¿no? Hay una necesidad dentro del organismo que no puede satisfacerse con el oxígeno a través de un flujo sanguíneo para que llegue a todo el organismo. Es lo que se conoce como una perfusión tisular inadecuada. ¿Cuál es la presentación clínica? Bueno, hay muchos signos y síntomas que podemos apreciar en un paciente con shock. Eh, el más característico quizás es la hipotensión arterial, pero en realidad no es el primer signo que nosotros deberíamos analizar, porque ya cuando el paciente entra en una hipotensión marcada, es tarde. Es tarde quizás para hacer un cuadro que pueda llegar a revertirse. Entonces tenemos que evaluar el resto de los parámetros del shock, que son las livideces, la frialdad, la sudoración, bueno, la piloerección, eh, la palidez, todo esto que da la sensación de un cuadro en el cual falta flujo sanguíneo en el organismo. Después, por supuesto, los órganos blancos van a sufrir, van a empezar a manifestarse como el riñón a través de la olivuria o la anuria, o sea, la falta de diuresis o la disminución de diuresis, el sistema nervioso central con el deterioro del sensorio o alteraciones del nivel de conciencia, que en un principio puede estar en más a través de una agitación y posteriormente en un deterioro franco. Y como hablábamos antes, lo que es la hipotensión, que ya es cuando el cuadro está bien instalado. El shock se agrupa en cuatro tipos, que es el hipovolémico, el distributivo, el cardiogénico y el obstructivo. Vamos a ver cada uno en forma particular y cuáles son sus características. El hipovolémico, el más conocido por ustedes, es por falta de volumen, depresión de volumen intravascular, eh, secundario generalmente a hemorragias, también a deshidratación, a pérdidas de líquidos, quemados, una pancreatitis, lo que se llama por tercer espacio, es cuando hay acumulación de líquidos en lugares donde habitualmente no hay. Esto provoca una disminución del gasto cardíaco, que disminuye la precarga, o sea, el llenado ventricular, y aumenta la poscarga por la resistencia vascular sistémica, que aparte está aumentada por la demanda de oxígeno, ¿no? En este caso en particular, uno de los signos más comunes, ¿no?, de algunos tipos de shock, aquí no está presente, que es la ingurgitación yugular, que al contrario están aplanadas y sin distensión. El shock distributivo, como característica principal, hay una pérdida del tono vascular periférico, hay una vasodilatación, en el otro hay una vasoconstricción, por eso en el shock hipovolémico las personas se ponen pálidas porque los vasos se contraen, por eso están frías. Y en cambio, el shock distributivo es el shock caliente. Eh, el paciente está sin frialdad en la piel y además no pierde la coloración. Es común en el shock séptico, uno de los más característicos, y el gasto cardíaco está normal o aumentado. El shock cardiogénico
el flujo sanguíneo anterógrado es inadecuado, o sea, la función cardíaca está alterada, hay una insuficiencia cardíaca, que es una de las patologías que lo causa, y no llega a poder ser eficaz en trasladar volumen sanguíneo al organismo. Puede ser por una isquemia, infarto, por una insuficiencia valvular o por una arritmia. En este caso, las yugulares están aumentadas. Puede haber edema pulmonar y algunos signos auscultatorios como el galope. El shock obstructivo. Hay una obstrucción del flujo debido a una alteración del llenado cardíaco y una poscarga excesiva. Esto se da habitualmente en cuadros que causan una restricción a los movimientos cardíacos, como puede ser un taponamiento cardíaco o un neumotórax. Un neumotórax, atención, que por el colapso circulatorio que provoca no permite el llenado ventricular. El gasto cardíaco disminuye y puede aparecer un pulso paradójico, que es una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica durante la inspiración. Las yugulares están distendidas. Si hablamos particularmente de lo que es el shock hipovolémico, recuerden que hay una clasificación en grados según la cantidad de sangre que puede haber perdido y esto va a dar diferentes síntomas y que también en lo que es el tratamiento, o sea, tratar de reponer volumen, también nos va a dar una respuesta según la cantidad de sangre que haya perdido. Ahora eso lo vamos a ver. La volemia normal son 70 mililitros por kilo. Habitualmente se dice que una persona tiene 4 litros y medio o 5 litros. Piensa en una persona de 70 kilos, 7 por 7, 49, 4.900 mililitros. Por eso siempre se habla de 5 litros de sangre. Tener en cuenta, como les decía antes, la respuesta que haya a la reanimación con líquidos va a ser un parámetro para decir qué tipo de sangrado pudo haber tenido, qué grado de sangrado. Por ejemplo, en un grado leve de sangrado, la pérdida de un 10% de la volemia, con simplemente reponer 500 o 1000 mililitros, ya el paciente disminuye toda la sintomatología y se siente mejor. En cambio, en un sangrado importante de más del 40% de la volemia, esos bolos de reanimación realmente no van a mejorar en nada el cuadro. Va a seguir hipotenso y con toda la sintomatología del cuadro del shock. Tengan en cuenta cuando uno decide infundir líquidos, es muy importante las vías que uno le pone al paciente para la velocidad en la cual uno puede infundir soluciones, cristaloides, solución fisiológica, y el calibre de cada uno sabe, el calibre de cada Avocat, uno sabe cuánto líquido puede pasar. Por ejemplo, un Avocat 14, que es el más grueso, puede tener un flujo de 200 mililitros por minuto. Si nosotros tenemos dos Avocat 14, podemos pasar 400 mililitros por minuto. Estos son la regla de oro para lo que es la infusión de líquidos en la reanimación, sobre todo en el shock hipovolémico, que es colocar catéteres cortos y gruesos. Por supuesto hay que aplicar presión para poder tener un flujo de las características que le estaba contando. Si nosotros ponemos un Baxter de 500 mililitros de solución fisiológica y lo ponemos a 7 gotas por minuto, esos 500 mililitros van a pasar en un día completo, o sea, en 24 horas. Así que tengan en cuenta también esto del goteo que tiene los fluidos para saber en cuánto tiempo puedo pasar una cantidad de líquido según las gotas que uno coloca. Bueno, el soporte inicial en el shock, esto en todos los cuadros de shock, es administrar fluidos, restaurar el volumen intravascular intersticial, tratar de lograr una normovolemia, sustituir también las pérdidas sensibles e insensibles,
Acá estamos hablando lo que orina, lo que transpira. Este, y todo esto como fin y objetivo final, que es evitar la cascada de isquemia que lleve a la muerte celular, a la necrosis. Por eso también tenemos que optimizar la disponibilidad de oxígeno aplicándole oxígeno de la mejor forma que podamos colocar, cánulas, máscaras, y si es necesario, si hay un deterioro del sensorio, pensar en el manejo definitivo de la vía aérea. Bueno, en este cuadro están las clases y los grados de sangrado que ya habíamos visto antes. Se agrega, fíjense abajo de todo este cuadrito, después leanlo bien, reposición de volumen, fíjense que siempre es con cristaloides, pero en los grados más importantes de pérdida sanguínea hay que agregar sangre. Bueno, acá algunos aspectos generales de lo que es el shock hemorrágico, shock hipovolémico, en el contexto del trauma, es la causa que podemos prevenir en lo que es la muerte por trauma, ¿no? Es la segunda causa de muerte en el prehospitalario luego del TEC, ocasiona entre el 30 y el 40% de las muertes por trauma. La segunda causa de muerte en la escena, bueno, primero habíamos dicho que era el TEC, pero si uno toma el prehospitalario del hospital, el shock hipovolémico es la principal causa. De los pacientes con trauma, el 30 al 60% sangran, el 50% serán transfundidos y 3% presentarán una hemorragia evasiva que por supuesto no es compatible con la vida. ¿Cuáles son las prioridades? Como decíamos, reanimar con líquidos. Por supuesto, después de contraer el foco hemorrágico. Esto es lo que se dice en la jerga quirúrgica, cerrar la canilla. Tiene que ser en forma simultánea, ¿no? Esto de aplicar control de hemorragia externa visible, fundamental, ¿no? Y ahí viene lo que son diferentes dispositivos, o si puede ser la compresión directa, y si no los torniquetes, o lo que sea necesario para poder controlar un sangrado. Una vez que está cohibida la hemorragia, tratar de reparar esa deuda de oxígeno, que puede venir en una acidosis tisular, y tratar de restaurar todo el medio interno y el metabolismo. Bueno, acá están otra vez los signos, ¿no? de shock, trastorno del sensorio, frialdad, palidez, sudoración, taquicardia. Y repitiendo esto de que no se diagnostica por hipotensión o oliguria porque ya es tarde. Bueno, un cuadrito con algunos lugares donde puede haber un trauma importante, donde uno podría suponer o calcular qué cantidad de sangre perdió según la lesión. Más allá de las medidas estas, tengan en cuenta que cualquier lesión de órgano sólido, de un vaso importante dentro del abdomen, se puede llevar toda la volemia, de 2 a 4 litros. Lo mismo en la cavidad torácica. Una lesión importante en el tórax puede acumular hasta 3 litros, es prácticamente la volemia de una persona. Una regla mnemotécnica para lo que es el manejo del shock: ordenar, y cada letra significa algo que debemos recordar. Oxigenar, restaurar el volumen circulante, ya sea con cristaloides o con sangre, mucho mejor si es con sangre, pero por supuesto no es rápido. Descartar las causas rápidamente reversibles, alguna lesión que debe ser quirúrgica. Evaluar la respuesta a la reanimación con líquidos y pensar la necesidad de alguna droga vasoactiva. Algunos otros puntos de la reanimación, por ejemplo, manejar la vía aérea y reevaluación a cada una de las respuestas de cada una de las acciones que uno toma con el paciente. Si es necesario, manejo de la vía aérea para la oxigenación. Sobre todo en el paciente que está con un deterioro del sensorio y que por supuesto esa vía aérea no está protegida.
La reanimación prehospitalaria debe basarse en la presencia o en la ausencia de hipotensión. Tengan en cuenta que si está asociada a un traumatismo de cráneo, es muy importante el tema de mantener una tensión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio, sobre todo si el Glasgow es menor a 8. Los bolos de reanimación se hacen con solución cristaloide, que puede ser solución fisiológica o Ringer lactato, de una cantidad de 1000 mililitros, según la última versión de la TLS. Esto evitaría un poco lo que es la patología, la coagulopatía por trauma, que en sí es una coagulopatía dilucional, mucho líquido, en la cual le faltan todos los elementos de la sangre, ¿no? Por eso es importante transfundir cuando hay pérdidas importantes. Si la respuesta es rápida, como les contaba antes, y el paciente mejora, quiere decir que la pérdida de volemia fue menor al 20%. Si la respuesta es transitoria, mejora, pero vuelve a tener sintomatología del shock, estamos hablando quizás de una pérdida entre un 20 y un 40%. Si la respuesta es mínima o nula, estamos hablando de un sangrado muy importante con pérdidas mayores al 40%. Hablábamos de fluidos y soluciones cristaloides, como de elección, ring lactato, solución fisiológica, y también la solución salina hipertónica. Hay otros tipos de fluidos que son los coloides. Los coloides son moléculas mucho más grandes que generalmente permanecen en el intravascular, pero tienen algunas contras. Ahora lo vamos a ver. El cristaloide es barato, lo encontramos en todas las guardias, está disponible en forma universal, restaura el volumen intravascular de pérdida, pero también restaura el líquido intersticial, que en realidad es donde necesitamos rehidratar. Por lo tanto, genera un equilibrio mucho mejor entre los compartimientos. No altera la coagulación, salvo en forma dilucional, ¿no? Diferentes presentaciones de la solución fisiológica, habitualmente en Baxter de 500 mililitros, pero también hay de 250. Como no tiene moléculas grandes en los cristaloides, rápidamente difunde del intravascular al intersticial. Y esa es una de las principales características de por qué lo usamos. Por supuesto, favorece la formación de edema periférico y tiene como contra el efecto dilucional. Los coloides en realidad necesitaríamos menos líquido para lograr reabastecer las pérdidas, pero no van a difundir al intersticio y es ahí donde necesitamos reponer líquido. Por eso, si bien generan un volumen importante en el intravascular, que también falta líquido ahí, no es lo que necesitamos en primera medida. Por eso tiene mayor capacidad expansora los coloides. Expansora quiere decir aumentar la cantidad de líquido dentro de los vasos. Pueden producir reacciones alérgicas, se asocian a más grado de falla renal, son caros y también afectan la coagulación y la función plaquetaria. Las soluciones hipertónicas es una alternativa porque son mucho menor los volúmenes que uno aplica o que infunde con respecto a otras soluciones cristaloides. Podrían tener un papel importante en lo que es la resucitación prehospitalaria y son económicos. Bueno, estos son los efectos adversos de la reanimación. Como ya dijimos, la hemodilución, que nos lleva a la coagulopatía por trauma, y esto es por la dilución de los factores de la coagulación.
Son pacientes que si uno le pasa mucho líquido, después cuando uno lo está operando no coagula, no sangra todo. Y con respecto a los coloides, la FDA a partir del 2013 prohibió su uso en esto que es la terapia de reanimación, por lo menos en el primer momento. Bueno, dentro de la regla ordenar, recuerden que estaba el uso de los vasopresores. En particular, son pocos los que deben conocer y los que se utilizan para el shock, y son estos, ¿no? La adrenalina, la dopamina y la noradrenalina, que tienen función inotrópica, que son los que mejoran la contractilidad miocárdica y mejoran el gasto cardíaco, o pueden tener efectos presores, como incrementar la resistencia vascular, por lo tanto aumenta la presión arterial, o pueden tener una función cronotrópica, que lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. Cada una de estas acciones depende del receptor al cual se unan y estimulen. Los receptores que tenemos para este tipo de agentes de drogas son los alfa, los beta y los delta. Fíjense que el receptor alfa 1 genera vasoconstricción arterial, el beta 1 son los que producen los efectos ionotrópicos y cronotrópicos, pero también tienen otros efectos, ¿no? Por ejemplo, el beta 2 produce broncodilatación y vasodilatación. Quizás la adrenalina es la catecolamina más conocida, porque también tiene su componente endógeno, ya que se sintetiza en la médula adrenal, y estimula los receptores alfa y beta. Genera una relajación del músculo líquido bronquial, por lo tanto, esta broncodilatación, que es secundaria a esta relajación muscular, aumenta el flujo de oxígeno hacia el pulmón y también hace una estimulación cardíaca directa. Es económico, su uso es fácil. Ya les dije que actúa sobre los receptores alfa 1 y también sobre los beta. Y tiene una actividad cronotrópica, ionotrópica y de aumento del tono vasomotor. Bueno, los efectos de la adrenalina son variados y depende de la densidad de receptores. Los efectos cardíacos están mediados por los receptores beta, los beta 1, que son los que producen también el aumento del gasto cardíaco. Es una de las drogas más potentes, no es la primera que utilizamos, en realidad es de las últimas que utilizamos para cuando hay cuadros de shock muy marcados, porque esta potencia se ve reflejada en su acción ionotrópica, cronotrópica y sobre el aumento de la resistencia vascular. Y como efectos adversos puede llegar a producir necrosis, ¿no? Sobre todo por esa vasoconstricción marcada. Son ampollas chiquitas que vienen de un mililitro, en ese mililitro tiene 1 miligramo. Las perfusiones se hacen con goteo con bomba. Se diluye una ampolla en 500 mililitros de suero glucosado. Van a ver que todas las aminas estas que utilizamos se utilizan con dextrosa. Y se infunde según la velocidad entre 30 y 300 mililitros por hora. Y eso nos va a dar la cantidad de microgramos que vamos a ir infundiendo. Hay varias indicaciones más allá de lo que es el shock y la hipotensión grave sin respuesta a fluidos. También van a ver que lo usamos en el mal asmático o el NIER fatal asma, en los shock anafilácticos,
esas reacciones alérgicas que llevan al edema de glotis, y también en lo que es el RCP avanzado, ¿no? Bueno, la noradrenalina es un vasopresor, tiene un efecto alfa, es más potente que la dopamina, el efecto beta es escaso, no altera tanto la frecuencia cardíaca y se recomienda sobre todo en shock predominantemente con vasodilatación, como es el shock séptico, ¿no? Sobre todo si no responde a la dopamina. Las ampollas vienen de 4 miligramos en 4 mililitros. Uno puede diluir 2 ampollas en 250 centímetros cúbicos de dextrosa al 5% y después ir regulando la dosis con una bomba. La dopamina. Bueno, la dopamina tiene un efecto ionotrópico utilizado desde hace muchos años y sus efectos dependen de la dosis. Según la dosis es el receptor que va a estimular. Que la dosis pequeña estimula los receptores delta, después estimula los receptores beta y después con dosis más altas los receptores alfa. Las dosis más pequeñas, de 1 a 4 microgramos, son las que aumentan el flujo renal, por eso se dice que son dosis diuréticas, y ya a partir de los 5 microgramos empiezan los efectos alfa y beta. La dilución se hace poniendo una ampolla en 250 mililitros de dextrosa al 5% o 2 ampollas en 500. Esa concentración nos da una concentración de dopamina de 400 microgramos por mililitro. Hay una pequeña cuentita para hacer para el cálculo de la dosis, que bueno, uno con un paciente de determinado peso, acá hay un ejemplo de 50 kilogramos, con una velocidad de infusión a 25 mililitros por hora, ¿qué dosis deberíamos tener en microgramos por kilogramos minuto? Bueno, hay una constante, que después les voy a mostrar de dónde sale, que es de 13.3. Tiene que ver con la concentración. Si esa constante, que siempre es el mismo número, lo multiplicamos por la velocidad de infusión, en este caso 25 mililitros hora, sobre dividido el peso, nos quedaría esta cuenta, 13,3 por 25 dividido 50, 6,65 microgramos kilogramos minuto. Es una dosis que sale un poco de lo diurético y ya va a hacer un efecto alfa y beta, o sea, va a tener un efecto ionotrópico positivo. La constante sale de acá, ¿no? Si uno diluye 400 miligramos de dopamina, 2 ampollas en 500, son 0,8 miligramos por centímetros cúbicos. Esos 0,8 miligramos lo pasamos a microgramos y esos 800 microgramos por hora, o sea, en 60 minutos, son 13.3 microgramos por minuto. Esa es la constante del cálculo anterior. Después revean la cuenta, van a ver que no es difícil. Bueno, hasta acá la presentación de lo que es shock. Y después vamos a hacer un ejercicio con una droga que quiero que conozcan, que se llama ácido tranexámico. Nos vemos después en el foro. Hasta luego.